buenos días, buenas noches, independientemente en la hora en que vean esta presentación. El día de hoy continuamos con la octava sesión del curso de actualización y nuevas NIF 2018. Es para nosotros un honor presentarles al doctor Alexi Estrella Morales de Ecuador, miembro del órgano consultivo del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad sobre implementación de NIF y pymes, director de Arista, miembro, consultor de YASB, consultor de la ONU, especialista en NIF y también profesor y consultor en distintas universidades. Doctor Alexi, muy buenas noches. Como comentaba, para nosotros es un gran honor tenerlo aquí en plataforma del Instituto de NIF. Adelante, doctor, tiene el micrófono habilitado. Sí, muy buenas noches con todos ustedes. Es un gusto poder compartir un poco sobre esta nueva normativa. Esperemos que sea una charla bastante interactiva. Vamos a tratar de utilizar el chat específicamente en preguntas que tengan relación dentro de esta actividad, pero ustedes pueden realizar las preguntas o yo realizaré las preguntas directamente y espero una participación de su parte. Muy bien, entonces empezamos con algunas interrogantes. Todas las empresas necesitan arrendamientos. El arrendamiento ha nacido desde el inicio de constitución de varias entidades debido a la situación de no poder adquirir con sus propios recursos ciertos bienes. Los más característicos podría ser el aspecto de los bienes inmuebles. Todavía no necesitamos avanzar en las diapositivas, mi estimado Eduardo. Si podemos, permítame regresar. Que están viendo a continuación también lo pueden descargar desde la sala virtual, sección documentos, ingresen a documentos y lo van a descargar en PDF. Adelante, doctor. Perfecto, muy bien. Empecemos por aquí, ¿no? Generalmente tenemos necesidades de financiamiento. El financiamiento se utiliza para cubrir ciertos requerimientos de operatividad. Tal vez el más conocido puede ser justamente los préstamos bancarios o préstamos mutuos también, ¿no? Pero otra forma de un financiamiento temporal es el arrendamiento. ¿Por qué es un financiamiento temporal? Porque yo haré uso de un activo o de un servicio por una cantidad de tiempo tal vez pequeña o larga, pero que no ha requerido el desembolso de mi dinero, sino que se requiere un pago a terceros por el uso de activos de estos. Desde ahí nace el concepto del arrendamiento. El arrendamiento, directa o indirectamente, se convierte en un financiamiento temporal o permanente. Cuando nosotros hablábamos de la NIC número 17 de arrendamientos, nosotros podíamos clasificar en dos rubros: arrendamientos operativos y arrendamientos financieros. El arrendamiento operativo tenía unas características y las características estaban enumeradas en el uso temporal de un bien, a cambio de un canon de arrendamiento.
En cambio, el arrendamiento financiero no era más que el uso permanente de un bien a cambio de un financiamiento que tenía como respaldo a un activo. Estos son los dos contextos que nosotros trabajábamos con la anterior normatividad de arrendamientos operativos y de arrendamientos financieros. ¿Cuáles son los términos o cuáles eran las situaciones con las cuales se desarrollaban esto? Generalmente, en el arrendamiento operativo, era muy simple la concepción del pago de un valor. ¿Qué quiere decir? Si nosotros tenemos una transacción, era muy sencillo poder determinar que tenemos en el grupo de gastos un gasto de arrendamiento por 1000, que muchas veces se iba contra una cuenta de activo que podía ser efectivo o a su vez cuentas por pagar. Y esto implicaba que cada vez que hacía un uso de dicho bien, tenía la obligatoriedad de cancelar un canon por ese activo. El arrendamiento operativo no era más que el registro de un pago por un uso. En cambio, el arrendamiento financiero tenía otra conceptualización. Cuando yo realizaba un arrendamiento financiero, era prácticamente adquirir un bien, en el cual yo tenía un activo, como podría ser un vehículo, que me costaba unos 20.000, contra un pasivo, que era la obligación de arrendamiento por pagar, ¿no? Arrendamiento financiero por pagar, por los 20.000. El gasto no se veía reflejado en los pagos mensuales, sino se debía considerar dos componentes de gastos. El componente de depreciación del bien y el componente de interés generado. Porque obviamente la entidad que me brindaba un arrendamiento financiero se encargaba de cobrarme un interés por dicho financiamiento. Entonces nosotros, directa o indirectamente, teníamos dos gastos algo distintos. No es el valor que pago un gasto, sino se constituía en la suma de la depreciación del bien
más el componente de financiamiento generado en dicha obligación. Y eso es como la norma se trabajó durante muchos años, pero existieron muchas interpretaciones porque los arrendamientos tenían ciertas peculiaridades, tenían ciertos aspectos que no estaban muy clarificados. ¿Qué sucedía, por ejemplo, si me daban meses de gracia? ¿Qué sucedía si habían políticas o incentivos en los arrendamientos? Todos estos aspectos no clarificados en la norma en forma general automáticamente constituía base para generar interpretaciones. Luego de un largo estudio de análisis de las normatividades, se estableció la generación de una nueva norma que reemplace el contexto del arrendamiento financiero y del arrendamiento operativo. Entonces, desde aquí nosotros vamos a arrancar, aquí podríamos haber visto cómo se trabajaba antes. A la larga, arrendamiento operativo, al gasto un valor que yo pagaba mensualmente. Arrendamiento financiero no era más que la compra financiada de un bien. A la larga, el bien quedaba a nombre de un tercero para garantizar la obligación de pago, pero yo tenía el control, el derecho y el uso de dichos activos. Y esos son los dos conceptos que se manejaban bajo la norma número 17. Muy bien, entonces empecemos un poquito a analizar. ¿Quién me puede ayudar? ¿Qué es la norma número 15 primero? A ver si Eduardo nos puede ayudar con alguien que me responda ¿qué es la norma número 15? Porque es muy interesante que no entra a funcionar la norma 16 si en primera instancia no está la norma número 15. Entonces viene la pregunta, ¿qué es la norma número 15? ¿Cuál es el nombre de la norma número 15 y qué busca la norma número 15? Por favor, si algún participante nos puede ayudar. Doctor Alexi, aquí me escriben por chat para poner el Excel en pantalla total, doctor, ampliarlo. Perfecto, ahí está mucho mejor. Sí, doctor, ahí justamente. Bien, ahí sí está muchísimo mejor. Sí, doctor, sí podemos ver. Víctor Orrala nos dice ingresos procedentes de contratos con clientes. Ya, muy bien. Aquí tenemos el título de la norma. Ingreso de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes. Si nosotros analizamos la norma 15, la norma 16 y la norma 17, tienen una palabra sinónima. ¿Cuál es la palabra sinónima? A ver, si podemos tal vez, Eduardo, compartir los chats que escriban las personas para agilitar un poquito. Sí, doctor, adelante, por favor, con sus comentarios, ya sea vía chat como también vía micrófono. Aquí Erika nos dice, es el ingreso de reconocimiento de ingresos ordinarios. Lo estoy enviando también, doctor, a su bandeja de chat para que lo pueda visualizar los comentarios. Sí, mi estimado Eduardo, si es posible, solo si es posible que yo pueda visualizar lo que escribe en el chat porque voy a hacer preguntas para que la gente me responda. Si no, vamos a tomar un poco más de tiempo.
Pero la norma número 15 nos dice ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes. La norma número 16 nos dice contratos de arrendamiento. La norma número 17 nos habla de contratos de seguro. ¿Cuál es el sinónimo que podemos ver en todos estos casos? Una palabra, y es la palabra contrato. Entonces viene la pregunta, ¿qué es un contrato? A ver, déjeme ver, aquí tenemos ya una respuesta. A ver, aquí dice todo con, vamos a tratar de leer. Es una obligación de dos partes, nos dice Eric. Acuerdo entre las partes. Muy bien, entonces si nosotros hablamos que es un contrato, tenemos que irnos a un concepto lingüístico. Y nos vamos. Cuando nosotros decimos un contrato, ¿qué se nos viene a la mente? ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente? ¿Qué imagen se nos viene a la mente? A ver si alguien nos ayuda. ¿Qué es lo que se nos viene a la mente cuando escuchamos la palabra contrato? Es un documento. Entonces, bajo nuestro término latino, muchas veces identificamos a la palabra con un documento, pero en realidad debemos entender que al hablar el contrato bajo un concepto anglosajón, no estamos hablando de un documento. Es lo primero que nosotros debemos erradicar tanto para el análisis de la norma número 15 como para el análisis de la norma número 16. Nosotros debemos entender el concepto con el cual fue emitido la palabra contrato o una obligación contractual. Entonces, es verdad, muchas veces tenemos un contrato, un documento, y esto llamamos un contrato escrito. Pero también muchas veces no está escrito, sino puede ser también un contrato verbal. Entonces, nosotros estamos analizando que el término contractual va un poco más allá de todo lo que nosotros podríamos observar. No es solamente un contrato escrito, puede ser un contrato verbal, que genere sobre todo un término que es muy importante: obligaciones. Entonces yo puedo tener un contrato escrito que me genere obligaciones, puedo tener un contrato verbal que también me genera obligaciones, e inclusive puedo tener un contrato tácito.
que también me genera obligaciones. Para nosotros es muy fácil visualizar un contrato escrito, porque el momento en que decimos un contrato nos imaginamos un papel, cláusulas y demás. Pero en la práctica, todos los contratos son escritos. En la práctica, verdaderamente, todo el costumbrismo está por escrito y la respuesta es no. Puede existir un compromiso verbal en el cual se generan obligaciones. Vamos a poner un caso para discutirlo, por ejemplo. Imaginémonos que alguno de ustedes es actualmente casado y antes de haberse casado, seguramente estuvo un tiempo de novios, de enamorados con su esposa o su esposo. Entonces viene la pregunta. El contrato escrito podemos decir que es el acta de matrimonio que genera obligaciones. Pero antes de que eran casados, ya existían un compromiso o unas obligaciones entre su esposo o su esposa y ustedes. ¿Habían ciertas condiciones generales dentro del proceso de noviazgo? Pues generalmente sí, porque seguramente en esos momentos uno de los dos podía haber celado a la otra persona. Entonces viene la pregunta, ¿y por qué le celaba? ¿Tenía algún documento para poder celarlo y decir si va a una fiesta o si se va a un lugar o demás? Generalmente no, pero había un compromiso y el compromiso fue verbal, porque seguramente hubo una aceptación verbal de un compromiso asumido que después se perfeccionó con un contrato escrito. A la larga, se generó una obligación, pero también pueden existir contratos tácitos. ¿Qué quiere decir? Que no está nada por escrito, que no fue hablado, pero tácitamente se pueden aceptar ciertas obligaciones que genera dicha actividad. Bueno, para tomar un ejemplo burdo, los tiempos cambian y generalmente si un chico le da un beso a una chica, no le dijo nada por escrito, no le dijo nada verbalmente, pero es una aceptación tácita de un gusto entre las dos personas. Pero, ¿puede generar obligaciones? La respuesta es sí. De igual manera, existen muchos locales comerciales en los que tú compras algún producto y no firmaste un escrito, tampoco te dijeron, pero tú sabes que si el producto tiene defectos, tú puedes acercarte y pedir que te lo devuelvan. En otras palabras, la palabra contrato no trata de definir un contexto escrito o un contexto definido verbalmente de obligaciones. El contrato son los costumbrismos que se generan en las obligaciones. Entonces, cuando nosotros hablamos de un contrato, estamos hablando de un proceso de la operación normal de la entidad. Primero debemos tener claro el concepto de contrato. El contrato no es más que demostrar y presentar el modelo de negocio.